Antes que empecemos, quiero mostrarles un video. Hoy tuvimos un evento que fue un diálogo o conversatorio, como le llaman nuestros compañeros de Perú, un conversatorio de jóvenes planteando una solución para sus países, es decir, los proyectos de infraestructura de los cuales ellos pueden tomar esa herramienta para generar los empleos productivos de los que estamos hablando con nuestra campaña de 1.500.000 empleos. Este evento fue el primero de varios que queremos hacer. La mayoría son jóvenes de menos de 30 años, algunos, y lo que ellos presentaron fue su trabajo, es decir, el estudio de nuestras propuestas. Algunos hicieron un discurso de forma personal, y yo quiero que ustedes lo puedan ver. Ojalá podamos compartir en el chat esto para que ustedes lo vean después cuando tengan tiempo. Pero quiero presentarles el video que hicimos para una movilización internacional que tuvimos el día de hoy, con la idea de generar ese 1.500.000 empleos. Principalmente los jóvenes se movilizaron. Tuvimos este video que se hizo enviando un poquito de cada video de diferentes países. Ahora quiero mostrárselos como parte de esta introducción para entrar a la clase. Imagine it's the year 2100. Miles de seres humanos viven y trabajan en la Luna. Están descubriendo los principios ocultos de nuestro universo. They come from Colombia, Tanzania, Mexico, Yemen, the United States, and every other nation. Cuando ellos se remonten al año 2020, ¿qué ven? ¿Qué haremos hoy para asegurar que la civilización florezca en lugar de que se marchite? The Schiller Institute was founded by Helga Zepp LaRouche with the belief that all human beings have inalienable rights, which guarantee them life, freedom, material conditions worthy of man, and the right to develop fully their intellect and their souls. That therefore, a change in the present monetary and economic order is necessary and urgent to establish justice among the peoples of the world. A nivel mundial, más de 1.500 millones de personas han quedado excluidas de cualquier empleo productivo. Los oligarcas financieros de la City de Londres y de Wall Street las han llevado a la pobreza y a la desesperación. El desempleo real en África es del 65%. En Iberoamérica es del 42%. On June 1st, 2020, the head of the World Food Programme warned that the pandemic and the global economic breakdown may cause a famine of biblical proportions, with as many 300,000 people dying per day. Gobiernos del mundo, exigimos que se implemente el Plan LaRouche para la creación de 1.500 millones de nuevos empleos productivos. Deben reemplazar este sistema en bancarrota con las políticas de Lyndon LaRouche. In every country, we must build health infrastructure capable of defending populations from diseases like COVID-19. Worldwide, that means 30,000 new hospitals, 300,000 new doctors, 1.4 million new nurses, and 500,000 construction workers to build everything. 1 billion people have no access to electricity. Let's put 10 million to work building thousands of new power plants, including small nuclear reactors on every continent. Fresh water is needed in every region. Just one major project, Transaqua, the plan to refill Lake Chad, would create 5 million jobs. Se necesitan más de 200.000 millas de trenes de alta velocidad que crucen el mundo, conectando a todos los continentes. Serán 5 millones de empleos más. Se necesitan millones de científicos, ingenieros y trabajadores calificados para llevar a la civilización humana a la Luna y Marte. There is no end to the progress we can create if we replace the crumbling old paradigm with an economic system that recognizes that the true source of value is the individual human mind. If we dare
to finally remove the shackles of the British Empire from the nations of this planet, then the great powers of the world must come together. We demand that the leaders of the United States, Russia, China, and India meet in a summit as soon as possible to initiate this new paradigm. Lift your voice for our freedom. Hoy tenemos esta tercer clase donde vamos a hablar de Vernadsky, biogeoquímico ruso que planteó la necesidad de construir proyectos de infraestructura porque son la parte que hace que el ser humano tome estas ideas de progreso y las pueda aplicar a la naturaleza. Voy a poner una diapositiva para que vayamos siguiendo la presentación. Aquí tenemos entonces compañeros de Perú, de Colombia, de México. Son muy bienvenidos. Voy a compartir esta presentación para comenzar. Esta clase se titula El fraude de las energías verdes, Vernadsky y la noósfera. Este proyecto que ha desarrollado LaRouche referente al concepto de lo que es infraestructura, él por sus propios medios llega a concepciones de lo que representa el ser humano en la naturaleza. Al mismo tiempo, Vernadsky, que él es un biogeoquímico ruso-ucraniano, presenta su trabajo sobre la biosfera. Ahora, hay algunos puntos que me gustaría que viéramos primero de Vernadsky. Estos son los conceptos básicos con los que él comienza su trabajo en un libro que se llama La Biosfera, que lo tenemos, es parte del material que les entregamos o les vamos a entregar. Si no lo tienen, nos pueden comentar. El primer concepto que desarrolla Vernadsky es el concepto de materia viva, en donde él plantea que la materia viva son todos los organismos presentes en la Tierra en un momento dado. En general, él llama materia viva a todos los organismos vivos en la biosfera. Después nos menciona 3 espacios base que interactúan en el medio. La materia inerte, que en general es la materia no viva, no es la materia muerta, sino es la materia que no tiene vida, como las rocas, gases, etcétera, minerales. Después plantea otro espacio fase que es la biosfera o la materia viva, es decir, la biosfera es lo que contiene la materia viva y la materia inerte, es como la envoltura del planeta. Y el tercer espacio base que está interactuando en la biosfera es la noósfera. La noósfera es esa capacidad creativa de la mente humana, esa capacidad de no solo resolver problemas lógicos, sino de hacer transformaciones en la biosfera de una manera mucho más eficiente que la propia biosfera pudiera hacerlo. Otro concepto que desarrolla Vernadsky es la migración biogénica de átomos. Esta migración biogénica de átomos es fundamental para el desarrollo de la vida, para activar el principio de la vida, no solamente en la Tierra, sino en cualquier punto para empezar, del sistema solar y más allá. La migración biogénica de átomos es este intercambio energético material que se da en los organismos, por ejemplo, la respiración, alimentación, nutrición. Esta relación energético-material es, por ejemplo, cuando nosotros comemos, estamos asimilando nutrientes, minerales, agua, etcétera, y estos nutrientes nos dan una energía, ya sea una energía activa o una energía pasiva o una energía libre. Esa migración biogénica es lo que hace que nos conectemos con el medio y a la biosfera la conecta con el hombre. La noósfera, que es lo que Vernadsky, después de sus investigaciones, porque Vernadsky como biogeoquímico
él representa una tradición, igual que Larouche. Es una tradición de científicos que sí consideraban al hombre como parte de la naturaleza y no como algo exógeno a ella, e inclusive como lo peor del planeta, como hemos escuchado de ecologistas radicales. Porque Vernadsky tuvo una colaboración con los Curie, por ejemplo, con Marie Curie. Tuvo una colaboración de reuniones hablando de cómo podía activarse los proyectos que ella hacía, pero también llevados hacia la Unión Soviética. Ahora, esta parte de la colaboración era porque Vernadsky consideraba que la energía nuclear era la energía que iba a dar un potencial a la noósfera. Es decir, la energía nuclear, como él consideraba, era el punto culminante en esa época bajo el cual podíamos tener la punta de lanza para un desarrollo energético. Ahora, Vernadsky considera al ser humano como la culminación del desarrollo de la biosfera. Esta diapositiva que pongo aquí es interesante porque él dice que el hombre desarrolla el trabajo, desarrolla su capacidad creativa para llevar a un nuevo nivel a la biosfera. Es decir, él dice el hombre tiene un impacto geológico sobre la Tierra. Y aquí, donde él habla, hace un momento en este foro de jóvenes planteábamos cómo el proyecto Plino, que ha sido algo que ustedes saben, yo creo que aquí el 80% son defensores del proyecto Plino desde antes de que nacieran, ¿verdad? Varios hasta los padres de muchos de ustedes defendían el proyecto Plino, y Larouche lo toma porque el Plino, que es el plan hidráulico del noroeste, en la parte de México, al final voy a mencionar, voy a poner una diapositiva, pero los proyectos de infraestructura como este proyecto que planteamos en México, que es llevar agua del sur al norte, de Nayarit a Sonora, para irrigar esa parte fértil del país, que es nuestro granero, pero está abandonada, bajo la idea ecologista radical de simplemente no tomes el agua, ¿no? Como me acuerdo en esos tiempos donde hubo una pelea más fuerte, que representantes de instituciones como Con Agua en México, la Comisión Nacional del Agua, decían, bueno, pues el agua no se mueve de su lugar. Proyectos hídricos y no proyectos hidráulicos. Ahora, esto va totalmente en contra de la visión de Vernadsky, porque Vernadsky lo que dice es, llevar el agua donde se requiera. Si en la zona más productiva de una nación requieren agua, hay que llevar el agua hacia allá. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de no sobrevive de forma exitosa por adaptarse al medio. Ese ha sido el problema. Si nosotros nos adaptamos al medio, estamos totalmente eliminados. ¿Qué es lo que hace entonces el hombre si no se adapta? El hombre lo que hace es generar las condiciones dentro de ese medio donde está coexistiendo, y esas condiciones que mejora y transforma las hace para aumentar la densidad de la vida en esa zona y también aumentar esa migración biogénica de átomos, porque al aumentar la densidad de flujo de la vida, aumenta esa migración biogénica de átomos. Por ejemplo, con el proyecto Plino y otros proyectos también que tenemos en otros países. Si tú generas un río artificial, un canal artificial, y haces que ese canal riegue la parte del sector donde se requiere producir los alimentos, tú estás aumentando la densidad de flujo de la vida, la densidad de intercambio energético material de la vida. Va a haber un intercambio de minerales, el agua se va a transformar en un agua cultural. Vernadsky hablaba del agua cultural, es decir, que el agua no es la misma.
No podemos decir que es la misma agua la que tenemos en Colombia, en Perú, en México. ¿Por qué es cultural? Porque va tomando minerales, va tomando parte de la materia viva en su proceso. Y Vernadsky no tenía ningún problema con esto, como ahora tenemos estos ecologistas radicales de Greenpeace y de otras organizaciones como WWF o como organizaciones que siguen de una forma radical el concepto de Gaia. Como ustedes mismos saben, el Lovelock, el que creó el concepto de Gaia, él mismo renunció a este ecologismo radical, diciendo, una cosa es plantear a Gaia como la madre tierra, ok, pero otra es decir que, por ejemplo, no se apoye la energía nuclear, y él renunció a esto. Entonces, esta parte de este intercambio energético material que tenemos, Vernadsky, cuando habla de estas aguas culturales, él no lo ve como un problema, sino que dice, la biosfera es tan grande en términos de potencial que no hay ninguna afectación de tener aguas en diferentes zonas, de llevarlas a donde se requiere, mientras se aumente esa densidad del flujo de la vida. Ahora, en el planteamiento de Vernadsky podemos ver esta idea. Tengo un chat aquí, pero, ok, cuando estamos en la clase no lo leo, lo leeré más tarde, ¿vale? Para no interrumpir. Ok, entonces en esta relación energético-material con la vida, el ser humano va generando herramientas que le permiten conocer, transformar, entender, descubrir principios físicos que al aplicarlos sobre esa biosfera transforman la dinámica. Aquí me gustaría leerles esta diapositiva, solamente una parte de ella. Dice, existe una comprensión creciente de que este aumento no tiene límites insuperables, de que es un proceso geológico elemental. El pensamiento científico trasciende los límites de la lógica, incluida la lógica y la dialéctica en sus varias formas. La intuición, la inspiración, la base de los mayores descubrimientos científicos, precediendo y operando más allá de manera lógica, no nace ni del pensamiento científico ni lógico, ni está conectada a palabras o conceptos en su génesis. Ahora, ¿por qué Vernadsky plantea esto? Y la mejor forma de entenderlo es desde la visión de Lyndon LaRouche. Porque el ser humano, cuando hace un descubrimiento trascendente, ese descubrimiento no lo lleva a cabo por el método científico que nos han enseñado. Observación, hazte una pregunta y después genera una hipótesis que te lleve a resolver esa pregunta que te has hecho. El problema no radica solo en los pasos del método científico. El problema radica cuando empezamos con el primer paso que nos plantean, la observación y la pregunta para resolver esa observación. Si nuestro método con el que vemos la ciencia, la economía, la política, si ese método es erróneo, porque sí hay métodos erróneos, si esa forma de pensar, de cómo vemos las cosas, es la que determina la forma en que nos preguntamos, entonces la hipótesis va a ser incorrecta o correcta, dependiendo cuál es ese método de pensamiento. Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué crear infraestructura? Y en nuestra mente está el concepto de que el ser humano no tiene ningún derecho de mover el agua, ni tampoco tiene derecho de transformar a la naturaleza, que en realidad no deberíamos de estar aquí. Se darán cuenta que cuando una persona que tiene como base a Vernadsky habla de infraestructura, su punto de referencia es totalmente diferente a un ecologista radical. Entonces, este curso de economía física es hecho para poder estar en el mismo canal, es decir, que nuestro punto de referencia sea uno solo en el sentido de método, para que cuando decimos infraestructura, la cognición, es decir, lo que tenemos en la mente, sea igual al desarrollo
la infraestructura que genera el ser humano, etcétera. Estos conceptos que hemos hablado. Y no cuando decimos infraestructura, en nuestra mente exista la idea de destrucción, de contaminación, etcétera. Por eso es que Vernadsky genera un método antes de empezar con su trabajo de la biosfera, para poder decir, yo desde aquí parto. Estos son mis planteamientos básicos, mis hipótesis o generalizaciones empíricas, como le llaman, y de aquí parto para poder demostrar que el ser humano y la biosfera son una sola cosa. Y no solo eso, yo creo que más adelante vamos a ver que no solamente es parte de la naturaleza, sino tiene una misión mucho más profunda. Esta referencia de Vernadsky la tomé porque se me hace extraordinaria para refutar el malthusianismo. Cuando Malthus, ni siquiera hice la diapositiva porque todos lo conocemos, Malthus plantea que la población crece de forma geométrica y los recursos, él dice, crecen de forma aritmética. En realidad los recursos no crecen. O sea, para empezar, los recursos no crecen. Los recursos dependen del ser humano para llamarlos recursos. Pero tomando esto como hace el método del Larouche científico, vamos a llevar esa hipótesis al máximo nivel para ahí poder refutarla. Ok. Si la población crece de forma geométrica y la vemos otra vez con ese punto de referencia de que la vemos como el estorbo de la naturaleza, como algo exógeno a ella, entonces decimos, es un problema que tengamos tanta gente en este planeta y nacen y nacen y nacen. ¿Qué vamos a hacer con todos ellos si solamente son un estorbo? Solamente comen. Había un informe que dio una organización que se llama Optimum Population Trust, en donde ellos tenían una página que yo no la puse aquí porque la busqué y ya no existe. Yo creo que eso es correcto que ya no exista, pero cuando ustedes entraban ahí, veían un contador y ese contador contaba cuántas personas nacían por segundo. Así, pero en números rojos, como si fuera una bomba. Entonces, ellos planteaban que cada niño que nace es un problema para el mundo, porque el niño usa pañales, el niño toma leche, el niño usa toallitas, el niño va a comer de la madre y va a causar, desde que ya nace, una contaminación enorme y un consumo enorme. Entonces, esto significa que pues, el ser humano sigue siendo un problema. Si lo vemos desde ese punto de referencia, pues Malthus encaja con todas nuestras ideas y a veces, aunque no nos demos cuenta, por eso es este curso, para darnos cuenta qué tan mal andamos. Porque si uno no se da cuenta que de repente es malthusiano, cuando uno empieza a apoyar la política de crecimiento, la política de cero energía, la política de disminuir nuestra matriz energética, todas esas políticas, cuando uno empieza a coquetear con esas políticas, no se da cuenta de que está malthusiano totalmente. Entonces, aguas, porque por ahí necesitamos tener el concepto de Vernadsky. Este concepto, esta lámina me gustó para poder refutar a Malthus, empezando por esta idea de que ya somos muchos, contaminamos y estorbamos. Ok, Vernadsky dice, tomando en cuenta la energía que suministra el sol, la agricultura hace posible mantener a 150 personas en 1 kilómetro cuadrado, es decir, en la superficie terrestre total del globo se podría mantener una población de 22.500 millones de personas, a saber 22 a 24 veces el número actual, utilizando las nuevas fuentes energéticas. Y aquí entre paréntesis, las nuevas fuentes energéticas para Vernadsky es la energía nuclear. Y como dice otro compañero, no me crean, pueden ver el libro de Vernadsky directamente, y les doy la página. La Tierra podría mantener una población de 3 billones de personas. Señores, con la agricultura
podríamos sostener 3 billones de personas en la Tierra. Es decir, más de 10 millones de veces mayor que la población actual. Estas cifras se deberían aumentar enormemente. O sea, Vernadsky, híjole, pobre de Vernadsky, porque ahorita los malthusianos y ecologistas radicales lo hubieran linchado. Porque no solamente está diciendo que seamos 3 billones, sino dice, estas cifras deberían aumentarse enormemente, ya que el hombre ahora puede utilizar una fuente de energía, la energía conectada al núcleo atómico. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Es verdad que ya somos muchos en el planeta? Entonces, por ahí, esto es como para ir identificando nuestros puntos malthusianos y ya de una vez hacerlos a un lado y ponernos a estudiar Vernadsky. Ahora, pasamos a este concepto. Vernadsky tiene, yo creo, que del solo libro de la biosfera y los documentos que hay de Vernadsky, que están en español y debemos utilizarlos, debemos aprovecharlos, de Vernadsky se debía dar un curso completo. Y ahora, en esta idea, como él dice, con la agricultura, no dijo con la especulación financiera, no dijo con la construcción de centrales comerciales, de centros comerciales, no dijo con la creación de energías sustentables, dijo con la agricultura, porque la agricultura, y claro que aquí gente sabe más que yo de esto y vamos a tener una clase sobre eso, la agricultura es el nivel en donde el ser humano ha logrado esa evolución hacia nuevos espacios base. Porque si ustedes recuerdan, el primer contacto que el ser humano tuvo para desarrollar recursos fue cuando se le dio el fuego. Cuando Zeus se enteró de que Prometeo le dio el fuego a los hombres, estaba una palabra que no puedo decir, pero tan enojado que castigó a Prometeo para que un buitre le comiera el estómago, los intestinos cada día. Estaba tan enojado, ¿por qué? Porque sabía Zeus que el darle el fuego a los hombres representaba no solamente una independencia, no solamente que ya pudieran vivir donde quisieran, representaba la idea de que el ser humano no era un animal, de que el ser humano tenía una capacidad creativa y que esa capacidad creativa estaba conectada al creador. Es decir, sí había una intención por la que se le dio esa capacidad creativa. Entonces, hay 2 niveles aquí, antes de pasar al concepto de LaRouche, yo quiero aclarar que hay 2 niveles aquí de ecologismo radical. Hay 2 niveles de ecologismo. Uno es esta oligarquía financiera británica, que también, no me crean, ustedes lo pueden revisar en nuestro material, y las investigaciones serias que ha hecho el movimiento. Cuando esta oligarquía financiera del Imperio Británico, con toda esta tradición, plantea que el ser humano, al ser consciente de esa capacidad creativa, que le permite dominar procesos de forma eficiente y descubrir y descubrir y descubrir, es que a lo que tanto miedo le tienen es esa densidad de descubrimientos que puede tener la sociedad. Cuando ellos reconocen esto, empiezan a aplicar campañas para poder destruir los estados nacionales que representan el volver acto ese potencial de desarrollo de un país. ¿Cómo lo hacen? Por varias zonas, pero principalmente las ONGs ecologistas. Estas ONGs son los principales mecanismos de destrucción del desarrollo de un país. Tenemos muchas ONGs en México que se atreven a decirle a México qué es lo que tiene que hacer con su infraestructura, qué es lo que tiene que hacer con la energía, y generan documentos como WWF, como Greenpeace, sobre todo Greenpeace, como Globe, donde ellos exigen al país que disminuya su matriz energética. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en las condiciones que nos encontramos ahora,
disminuyéramos la matriz energética. Las zonas que ni siquiera tienen lo básico, porque no estoy hablando de que tengas 20,000 pares de zapatos o 20 bolsas, etcétera. Eso no es el problema. Hablo de la población que está en zonas donde no tienen agua potable, que es un derecho como ser humano, donde no tienen escuelas, donde no tienen salud pública, donde no tienen dónde vivir, donde ahora se les muestra la nueva tecnología como estas estufas. Es una locura, es una estupidez. Cuando se le dice a la gente que no quiere tecnología, nos dicen, ellos no quieren tecnología, prefieren ir al baño en letrinas, porque es su forma de vida. Prefieren las letrinas en lugar de un baño. Yo no prefiero una letrina en lugar de un baño. Te dicen, prefieren cocinar con una estufa hecha con carbón, que usen carbón, porque es más natural y las tortillas hechas a mano pues saben mejor en carboncito, ¿verdad? Que en la estufa. Es una idea en la que nos hacen creer que esa gente, por estos ciudadanos también, quieren esa forma de vida. Y una cosa es que sea opcional, que uno decida una letrina, que uno decida una estufa de carbón, que uno decida vivir en una casa hecha de una forma en que no va a soportar cualquier problema del clima. Ok, si tú decides vivir así está bien. Por eso somos una nación soberana. El que quiera vivir como en esas condiciones no hay problema, pero que sea una elección. Nuestro derecho es que la población tenga esos niveles que requiere básicos. Ahora, hay una entrevista que yo les recomiendo mucho, de una entrevista que le hicimos al doctor Rajaram. El doctor Rajaram, Sanjaya Rajaram, fue alumno, fue discípulo de Norman Borlaug. El doctor Rajaram está de acuerdo con este proyecto del Plino. Le hicimos una entrevista extraordinaria, de verdad, ese hombre es un alma bella. Pelea por el desarrollo y la independencia alimentaria. Porque él plantea que los agricultores, a mí me dio una explicación y me dejó realmente impactada, porque pues uno que es de ciudad no puede tener aunque queremos los proyectos de infraestructura, cuando uno está en campo te das cuenta realmente de lo que hablamos. O sea, uno que tiene las facilidades de la ciudad no puede a veces imaginarse lo que es realmente infraestructura y que es la agricultura. Rajaram, el doctor Rajaram, que es muy amigo de nosotros, el doctor Rajaram planteaba esto. Los agricultores merecen un nivel de vida como si fueran los más altos científicos del país. Los agricultores son de diferentes niveles, pero todos merecen poder estar tranquilos de mandar a sus hijos a la escuela, de tener las condiciones que necesitan como personas, porque se le ha hecho creer a la población que el ser agricultor significa ser menos y vivir en la pobreza. Y él planteaba que el agricultor es el que cuanto más tendría que tener un mejor nivel de vida y no preocuparse por lo que van a comer sus hijos, si van a poder salir a la escuela. Él decía, necesitamos mejorar el nivel de vida de los agricultores. Entonces yo les recomiendo esta entrevista. No sé cómo vamos a hacer, pero ustedes la deben de tener para que se den una idea. Estamos hablando de que la agricultura representa ese potencial de llevar al ser humano a un nuevo espacio fácil. Cuando empezamos con el carbón, después el ser humano entró a la tierra, ya ocupó la pesca, ocupó ya la agricultura. Si se dan cuenta, estas gráficas que ponemos, voy a poner una al final, todo lo miden en base a la agricultura. El parámetro de cómo estamos creciendo es en base a qué nivel de desarrollo y tecnología tiene la agricultura. Nunca toman otro sector, sino casi siempre es la agricultura. Por eso, de verdad, es un respeto, es una admiración para la gente que está en la parte agrícola. No digo que los demás no.
yo no soy agricultor, pero sí he tenido la oportunidad de conocer a los agricultores en campo y en realidad por eso se mide en base a la agricultura el desarrollo de un país. Si nuestra tecnología en la agricultura es básica, ese es el nivel, pero si nuestra agricultura tiene un nivel de desarrollo, tractores de alto nivel, máquinas que cosechan, maquinaria que nos puede hacer los parámetros de nutrición en el momento, porque cuando mandan los parámetros de nutrición ya pasó a otro estado, fase el cultivo, etc. Entonces, esta parte yo les quería comentar como un paréntesis grande, porque sí tenemos que tener en la mente de dónde parte el desarrollo de una nación. A la vez, claro, el desarrollo de altas tecnologías, máquinas que construyen máquinas, la energía nuclear, trenes de alta velocidad, proyectos de nuevas ciudades, pero va parte la mayor de la agricultura. Ahora, este planteamiento que yo les decía de la migración biogénica de átomos, LaRouche desarrolla un concepto parecido al de Vernadsky. LaRouche maneja lo que se llama la migración de materiales. Este es un libro que tenemos en la organización que se llama La economía de la noósfera, para los que estén interesados en leerlo, en conocerlo. Esto solamente era un comercial, pero bueno. Dice, el poder del hombre está conectado no con su materia, sino con su cerebro, sus pensamientos y su trabajo guiado por su mente. Este es un concepto también de Vernadsky. En la historia geológica de la biosfera se abre un gran futuro para el hombre si se da cuenta de eso, y si no dirige su mente y su trabajo hacia su autodestrucción. Este nuevo estado de la biosfera al que nos estamos aproximando sin darnos cuenta es la noósfera. Aquí enfrentamos otro enigma. Si el pensamiento no es una forma de energía, ¿cómo puede modificar procesos materiales? Esa es una pregunta que hace Vernadsky. Si el pensamiento del hombre no es una energía, ¿cómo transforma procesos más eficiente que la propia energía? Por ejemplo, nosotros como seres humanos no somos el sol. El sol tiene una densidad energética enorme. Tampoco somos los mares, que los mares tienen una capacidad de energía libre extraordinaria. Tampoco somos una abeja que, podríamos decir, tiene una estructura de trabajo muy interesante. Y tampoco, gracias a Dios, somos un panda que no tiene ni la capacidad ni le interesa ni siquiera la reproducción. Entonces, ¿qué es el ser humano? Aquí viene esta idea en donde el ser humano tiene un potencial y la idea es poder desarrollar ese potencial para volverlo acto, es decir, realidad. La biosfera y la noósfera, como lo plantea LaRouche, existe esta migración biogénica de átomos. Y LaRouche aporta el concepto de migración energético-material. Ahora, este concepto de migración energético-material se da por un descubrimiento que al hacerlo mejora el nivel de vida de la población. Aquí pongo una gráfica donde tenemos la madera, el carbón, el petróleo, la fisión, la fusión, y del otro lado los proyectos o beneficios que podemos tener como sociedad. Ahora, esto LaRouche le llama migración cognoscitiva de materiales. Es decir, hay una interconexión y una relación energético-material de descubrimientos que al aplicarlos mejoran ese nivel de vida. Este es un ejemplo de lo que menciono de la migración cognoscitiva de materiales. Es una tabla en donde vemos cómo 23.5 toneladas de madera equivalen a una cantidad determinada de energía. Esto es proporcional. El carbón, 6.15 toneladas. El petróleo, 30 barriles. La fisión, 1.86 gramos. La fusión, 0.57 gramos. Es decir, si lo vamos viendo, el recurso que el ser humano toma
cada vez lo ocupa en menos cantidad, porque esa nueva tecnología que genera hace más eficiente el proceso, es decir, lo que LaRouche llama una densidad de flujo energético. Cuando el ser humano invierte, es como una nación, invierte en bienes de capital, en solamente una maquinaria, no sé, en celdas solares, en paneles, etcétera. Esa inversión en bienes de capital aparentemente va a traer una ganancia. Sin embargo, LaRouche demuestra que cuando el sistema económico está colapsado y uno invierte en bienes de capital, no solamente no va a tener ganancias, sino que va a colapsar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir en bienes de capital que invertir en tecnologías que cambian el estado fase de esa economía. Por ejemplo, no es lo mismo comprar más paneles solares que tener reactores nucleares. No es lo mismo que si tienes una empresa, tú compras y compras, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, una empresa de manufacturas compra más tecnología, pero solamente para un proceso. No es lo mismo a que invierta en una reorganización de esa tecnología. Es decir, el principio bajo el cual está creada esa tecnología. Y aquí vemos esa densidad energética. Esta es una tabla, una gráfica que mencionó, de hecho, Hugo la vez pasada. Esta tabla representa el avance que ha tenido en tiempo el ser humano. Esta tabla nos representa el descubrimiento de esos recursos que ha hecho el hombre en una gráfica de tiempo. La madera, de madera al carbón nos llevó 400.000 años ese descubrimiento. Del carbón al petróleo, 2.200 años. Del petróleo a la fisión, 100 años. Si se dan cuenta, nosotros estamos adelantando el futuro. Es decir, cuando hacemos un descubrimiento trascendente de un nuevo recurso que nos permite generar una matriz energética más elevada que la anterior, con menos recurso, vamos adelantando ese futuro. Es decir, el hombre descubre más rápido nuevos recursos y los utiliza para esa aplicación del bienestar general. Bueno, voy a pasar a esta parte. Ok, quiero ir, para ir cerrando, la biosfera, como hemos visto aquí, se da las condiciones para ser cada vez más eficiente y siempre está desarrollando tecnología. Por ejemplo, una planta que genera las raíces para tener los nutrientes, el agua, lo que requiere para poder funcionar. Esas raíces debemos verla como una nueva tecnología. Es decir, la planta fue dotada con una capacidad para poder funcionar en el medio en donde existe. Esa capacidad la podríamos llamar en términos de LaRouche una nueva tecnología. Y la vida, la densidad o la relación de la vida siempre tiene un aumento energético. Siempre está ocupando más energía para poder dotar a las especies de las condiciones que requieren o los mecanismos que utilizarán para cambios en la propia biosfera. Esto para mí es extraordinario. A mí me parece extraordinario porque representa que la propia naturaleza es eficiente, pero que la propia naturaleza refuta la idea de disminuir esa matriz energética, disminuir la huella ecológica, disminuir la cantidad de energía que usamos. La propia naturaleza lo refuta, porque la naturaleza lo que busca es eficientar sus procesos. Y no puedes eficientar un proceso si no generas una matriz energética más alta. Ahora, la propia vida como principio ha creado mecanismos que puedan hacer eso más eficiente. Tenemos al hombre, y el hombre es la herramienta de la cual se vale
la biosfera, la vida, para llevar ese principio a otras zonas del universo. Esto, en realidad, si se dan cuenta, es una paradoja, porque por un lado nos dicen que ya no existan más personas, y por otro lado la conclusión que llegamos con Vernadsky y LaRouche es que la vida llegó a su máximo desarrollo en la noósfera, con la capacidad creativa del hombre, para utilizarlo como una herramienta que vaya y riegue la vida por todos lados. Ahora, esto no por medio solo de la reproducción, ¿verdad? Sino de llevar procesos naturales a otros planetas, a otras zonas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres terrestres. Eso es una mentira total. Somos seres solares. Como decían miembros de nuestro movimiento, Graf Erika, nosotros somos seres solares y más allá. Entonces, la Tierra, ¿qué papel juega? La Tierra la debemos de ver como un espacio fácil para prepararnos, para formarnos y entender los principios de la vida para llevarlos a otras zonas. Para entender cómo funcionan los mares, para entender cómo funciona la capa en la atmósfera, para entender cómo funciona la fuente energética, para entender cómo funcionan los procesos de evolución de las especies, para entender por qué hay una extinción masiva, para entender los meteoritos aquí en la Tierra, qué conexión tienen con el principio de la vida. Todos los procesos de vida que están en la Tierra son para prepararnos, para preparar al hombre, para entender el principio de vida y salir. No podemos generar vida. Para aclarar esto, no estamos diciendo que vamos a generar vida. Porque después van a decir, LaRouche plantea, no ustedes, pero bueno, han dicho muchos, LaRouche plantea que quieren hacer vida. No. Pero sí somos el mecanismo con el cual la vida eficienta esa densidad, esa tasa de la vida. Cuando el ser humano se prepara aquí en la Tierra para ir a otros planetas, tú entiendes esa idea, que esta Tierra es como un laboratorio para entender. No por eso debemos destruirla y no por eso respaldamos lo malo que pueda hacer el hombre. Pero si se dan cuenta, normalmente lo ha hecho por la falta de desarrollo. Ok, si el ser humano no es un ser terrestre y solo estamos aquí para prepararnos, para formarnos y poder llevar esto a otras zonas, es ridícula la forma en que vemos a los ecologistas, porque yo les comentaba que hay dos niveles. Ese primer nivel fue esta oligarquía financiera, pero el segundo nivel es la gente ingenua. Y yo me incluyo entre ellos antes de conocer el movimiento. Muy ingenua, que yo pensaba que la tecnología generaba desempleo, que yo pensaba que el ser humano era malo. No sabía por qué, solamente alguien me lo dijo y yo supuse que era cierto y ya lo repetía. Que suponía que el desarrollo sí era bueno, pero no tanto, siendo que estudiaba ingeniería. Yo era muy ingenua de creer todo eso, pero cuando empecé a estudiar esta idea de Vernadsky, de LaRouche, me di cuenta de que sí hay un ecologismo, mucha población muy ingenua, bien intencionada, pero muy ingenua, que no se hace responsable de estudiar a profundidad lo que representa el ecologismo radical. Esta gente ingenua, yo pienso que debemos inspirarla y demostrarles que el hecho de no querer que el ser humano desarrolle la biosfera es como un niño que hace un berrinche, porque no quiere reconocer la responsabilidad que le corresponde como una misión que nos fue dotada por el Creador, que fue aumentar la densidad de flujo de la vida. Y como un niño berrinchudo, que no espero que ustedes se acuerden de eso, pero a lo mejor se hacen memoria, yo tampoco me acordaría, pero pues tengo una hija y me lo recuerda a diario. Cuando tú tratas de que un niño, cuando lo dejas en la escuela, ¿no? Esto mencionaba en la otra clase, porque me parece así el mejor ejemplo. Cuando tú obligas a alguien, a un niño o a un adulto, a hacer algo que implica esfuerzo, que implica
activar su capacidad creativa, que implica confrontarse a algo que no conoce, que implica que le van a decir que no, que implica que va a sufrir un poquito, que implica que va a tener una condición totalmente diferente a la que tiene, hacemos un berrinche, ¿no? Los niños lo hacen explícito, pero el ser humano ya más adulto lo hace de otras formas, como, por ejemplo, diciendo que no está seguro de que lo que planteas es correcto, que bueno, sí se oye bien, pero bueno, déjame checarlo, y eso checarlo nunca llega. Estos berrinches que hacemos ya de adultos es el simplemente no querer tomar responsabilidad de esa misión que nos han dado. Pero no podemos juzgarlos, tenemos que inspirarlos a que, imagínense, yo por eso quiero que vean este foro que tuvimos con los chicos hace rato. Los chicos dijeron, imagínense cuando podamos conocer otros lugares, lo que nos vamos a confrontar. El cuerpo no puede funcionar a velocidades más que el sonido, se colapsa. Tenemos que dominar qué materiales, qué combustibles vamos a usar para ir a la Luna o a Marte. Ya estando en Marte o en la Luna, ¿cómo vamos a desarrollar la biosfera? Pues ahí están los de Sonora que nos digan cómo le han hecho para producir sin agua. O allá está nuestra zona de Colombia también, o Perú. O sea, imagínense a los nuevos jóvenes. Yo me inspiro mucho, hasta se me enchina la piel de pensar eso, porque necesitamos inspirar a los jóvenes. No decirles que somos lo peor y que mejor se suiciden, porque ese es el mensaje que como sociedad le estamos mandando a los chavos. No hay futuro, está cabrón la cosa. No, yo en particular no lo voy a hacer, así es que mejor, pues vas. Y contrario a esa idea, hoy tuvimos un foro en donde se le presentó a los jóvenes. Efectivamente no hay un liderato, pero podemos inspirarlos. Fíjense, comparen por favor, y yo con esto voy a terminar para sus comentarios. Comparen el foro que tuvimos hoy de jóvenes. Vean sus ojos cuando hablan de desarrollo, de futuro, de lo que esperan de nosotros. Comparen eso con la campaña que tienen los ecologistas locos radicales con Greta, esta chica Greta. En esta chica ves un odio hacia los adultos que no es natural. No puede alguien con tanta neurosis y odio generar algo que sea de colaboración y algo bueno. Es un daño que le están haciendo a esa niña. Pero comparen a los jóvenes que sí ven un futuro, que ven una colaboración, que creen en nosotros, con esta chica y se dan cuenta de que el ecologismo simplemente representa esa búsqueda de eliminar esta capacidad creativa del hombre. Yo sé que hay un nivel oligarca más profundo y lo va a abordar en la siguiente clase mi compañero Verdugo, pero de lo que yo hablo es esta parte de la población ingenua. Si se imaginan los jóvenes diciendo vamos a llegar a Marte y cómo vamos a producir alimentos, para empezar, otra vez la agricultura. No decimos cómo vamos a hacer un hotel, cómo vamos a hacer un casino, no, lo primero es cómo vamos a producir alimentos en Marte, cómo vamos a tener agua potable y de ahí hacia adelante. Necesitamos ingenieros, arquitectos, médicos, todo. Y esos jóvenes están ahí sin empleo. Les estamos haciendo una promesa que cuando salgan de sus universidades van a tener empleo y eso es una mentira. No van a tener empleo si no empezamos a aplicar estas políticas y son nuestra responsabilidad. Entonces, yo quisiera dejar el mensaje de que si conocemos a una persona ecologista, tenemos la responsabilidad de inspirarlo. De como a un hijo, o como a un niño, un sobrino o nieto, lo que tengamos, tú lo tratas de guiar hacia lo mejor, sabiendo que es un berrinche, sabiendo que se le va a pasar, pero tiene miedo, en realidad es miedo. Los ecologistas tienen miedo, porque creen que no vamos a poder. Y Vernadsky y Larouche nos demuestran que no solo vamos a poder, sino que es la única forma en la que podemos aumentar y reconocer esas capacidades creativas. Entonces, bueno, yo con esto dejo la clase para seguir con
con preguntas. Había una lámina aquí que, bueno, yo les puedo mostrar de pilón, que es los despliegues que hacemos en las calles. Esta es una pancarta que pusimos en la calle, en medio de Bellas Artes, porque estábamos en la Ciudad de México, planteando energía nuclear, proyectos de agricultura, proyectos espaciales, colaboración, ciencia, arte. La gente pasa y nosotros hablamos con ellos. Porque esto no es, el movimiento de la RUSH no es un movimiento de analistas políticos, sino de organizadores políticos. Y estas son las cosas que estamos haciendo en las calles, o hacíamos antes de la pandemia. Entonces, yo con esto termino y muchas gracias por escuchar.